Tiro. Nos encontramos en nuestro jueves ministerial. Así es, ¿verdad? ¿O no? O sea que hoy hay carnita asada, mediodía, ¿no? Amén. Padre, solicitamos tu ayuda, tu misericordia, apelamos a la misericordia tuya, Señor, en el nombre de Jesús, para poder efectuar la obra para lo cual nos has llamado. En el nombre de Jesús estamos rogándote que nos equipes con tu palabra, con tu espíritu, que nos redargullas, que nos hables, que nos reveles tu palabra, que se abra delante de nuestros ojos y que nuestros ojos al mismo tiempo sean abiertos para empalmar en la visión exacta tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a hacer la obra tuya como tú quieres que la hagamos. Danos un corazón semejante, Señor, al corazón tuyo, así como lo hiciste con tu siervo David, para que podamos pastorear al rebaño, así como está escrito en Jeremías 3:15, con ciencia, con conocimiento, en el nombre de Jesús. Nos exponemos ante tu palabra, suplicándote una vez más. Aquí estamos una vez más. Sé propicio a nosotros, pecadores, para que podamos salir justificados, Señor, convencidos y hacer la obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Bien, para los que no habían logrado venir ayer cuando ya empezamos esta actividad, bueno, la empezamos desde el martes, ¿verdad? Allá en la iglesia Orem, y hemos ido teniendo una secuencia de las cosas que hemos estado conversando. Prácticamente lo que hemos estado conversando es cuál es el papel y la descripción de trabajo que todos nosotros tenemos. ¿Sí se escucha? ¿Ah? No se escucha. Yo me escucho perfectamente, estaba tan contento. Bueno, ellos van a irlo arreglando, me imagino yo, porque yo he estado oyendo un buen sonido durante todo el retiro. Pero no se oye todavía, ¿verdad? No se oye. Bueno, sí se oye, pero no se entiende. Pues que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Porque si el sonido el sonido de la trompeta no es claro, ¿quién se apresta para la batalla? Dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo voy a seguir platicando en lo que yo hago mi privilegio, los otros harán el suyo. Yo he estado platicando acerca de la función de nosotros, el papel nuestro, no solamente, no en la sociedad, sino en la iglesia, que al final de cuentas afecta a la sociedad. Entonces a nosotros nos ponen como columnas para hacer una serie de situaciones dentro de la iglesia, que es el rebaño que Dios nos puso. Eso lo platicamos con el ejemplo de Eleazar el día martes. Platicamos también de los camellos. Platicamos la función propia nuestra, pues. Pero desde hace algún tiempo yo empecé con Ezequiel capítulo 34 y me he ido quedando ahí para hacer conciencia, y porque el tema es interminable. Entonces ayer que hablábamos de esto, yo le puse 5 versículos o 6 creo, que nos animaban para saber que lo que hacemos no lo hacemos por nuestro propio medio, sino que Dios lo hace por nosotros, a pesar de nosotros. Y así es Dios, así es Dios. De tal manera que cualquier cosa linda que haya sido hecha en nuestro ministerio, no le podríamos atribuir la gloria más que a Él. Le pongo un ejemplo así rapidísimo. Jonás. Dios salvó a Nínive a pesar de Jonás. No lo salvó porque Jonás fuera un gran ministro, sino lo salvó porque Dios es lleno de misericordia y utilizó a un ministro que estaba amargado, que era desobediente, que era necio, que era enojado, que era maleducado. Porque la forma como le habló a Dios jamás
Lo debería. ¿Estás enojado? Hasta la muerte estoy enojado. ¿Cómo le vas a hablar a tu jefe así? Pero ¿y si tu jefe es Dios? Está más seria la cosa. Sin embargo, Dios hizo la obra, porque así es Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? Pues de Dios. Vaya, pongamos otro ministro que no sea tan malcriado. Moisés. Que dije, no sea tan, porque con todo respeto, Moisés, hermano, mi respeto. Dios dijo que con él iba a hablar cara a cara. Con todos los demás voy a hablar por sueños, por profeta, pero con él cara a cara. Así que yo, ¿qué puedo hablar con él si Dios no ha hablado cara a cara conmigo? Gracias a Dios ha hablado por medio de Jesucristo a mi vida y a la tuya también. Eso dice el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, de muchas maneras, en repetidas ocasiones, a los padres por los profetas, a nosotros nos ha hablado por su Hijo. Entonces, bueno, la cosa es que Moisés también se portó mal. Y llegó el momento en que le dijo al Señor: si me vas a tratar así, mejor mátame. Esto me lleva a la consideración, cuando uno tiene el deseo de morirse, está asociado con la depresión. Pero me lleva a la consideración que existen ministros que pueden estar deprimidos. Analízate si no estás deprimido, entre paréntesis, porque Pablo también dijo: y Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces quiere decir que Pablo estaba deprimido. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces Dios utilizó a un deprimido, que era Moisés. Entonces, ¿la gloria de quién es? Pues de Dios. Vaya, y cuando se puso con malas crianzas y golpeó la roca, Dios no dijo: ahora te castigo y ya no sale agua de la roca, para ponerte en vergüenza con toda la gente. Salió agua de la roca, pero se lo llevó a la vuelta y le dijo: vení para acá, mijito, te voy a decir lo que te va a pasar. Bueno, eso es aparte, ¿va? Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la conciencia bien clara, que si nos ha ido bien, ¿a cuántos les ha ido bien? ¿Cuántos tienen una iglesia bien linda? A la que le predican y se sienten gozosos. ¿Cuántos tienen ovejitas que los aman, los respetan, los bendicen? No es por usted. Entendámoslo de una vez por todas. Es porque Dios es lleno de misericordia y a pesar de nosotros hace la obra que tiene que hacer, pero es por Dios. Esas fueron las palabras con otros textos distintos que le mencioné ayer, para después ponerle y decirle: esta es nuestra labor, una labor interminable, imposible de hacer por nosotros mismos. Y por eso le mencioné el versículo también, en donde dice que nosotros hemos sido hechos suficientes, ministros de un nuevo pacto, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Ok, entonces volvamos al punto acá. Lo que hemos platicado es de las ovejitas, ¿verdad? Aquí serían, y se recordará, de aquí voy a partir, y todos los demás versículos ya los sabemos de memoria y los seguimos rumiando, pero quiero trasladarme hasta acá. Dijimos que existían ovejas débiles y enfermas. Asombrosamente, la palabra para decir débil y enferma es la misma. También ya lo platicamos, no quiero pues volver a decirlo, pero eso sucede en el idioma hebreo y también en el griego. En el idioma griego, se dice de la misma manera: débil y enferma. Si mal no recuerdo, se dice asteneia o astenia. No sé si alguno de ustedes asteneia es, si lo tienen apuntado. Asteneia sería más fácil de recordarlo. Pero lo que estoy tratando de llamar la atención es que se dice de la misma forma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: débil y enferma. Y en Ezequiel 34 dice: ustedes no han shazak a la débil. Astenés, gracias hermano. Astenés.
¿Se dice astenés? ¿Está diciendo débil o está diciendo enferma? En hebreo se dice chalá y se está diciendo débil o enferma. Entonces la primera función de estas, tal vez no cronológica ni en importancia, pero en la que quiero explicar, es que debemos de atender a las ovejas débiles y a las enfermas, a las chalá. Y vamos a determinar si son débiles o enfermas de acuerdo al contexto. Se recuerda que eso platicamos ayer. El contexto de la débil sería lo que le tenemos que hacer a la débil. La débil lo que le tenemos que hacer es shazak, pero la enferma lo que le tenemos que hacer es rafá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Va. Ese es el contexto. Ahora, tenemos otro problema, Houston, y es que la gente muchas veces no sabe que está enferma, o no sabe que está débil, o creen que están débiles por otras causas ajenas a lo que verdaderamente tienen debilidad. Por ejemplo, digamos, hay gente que le duele la cabeza, se toma una aspirina y no sabe que lo que le está pasando es que se deshidrató con el gran calor que hay en San Salvador. Yo no sé si usted sabía que de no tomar agua, no líquidos, agua, que tenga un pH arriba de 6, no aquel purificada eléctricamente, le puede causar deshidratación, aunque esté tomando agua. Dice, pero ¿por qué me duele la cabeza? Porque no estás tomando agua, papayito. Bien, tomé agua, me tomé una Coca-Cola, esa no es agua. Bueno, yo no vine a proclamar ni a promover cosas físicas, sino que solo estoy jalando eso para poder poner un ejemplo. Entonces, habría que determinar, número uno, qué clase de oveja tenemos, si es débil o enferma. Pero, como todos de alguna manera somos ovejas, no nos hagamos mucho, aunque hacernos ovejas es hacernos mucho al final de cuentas, entonces deberíamos de analizar si nosotros mismos no estamos débiles o enfermos. Ya se lo voy a mostrar, espérenme un ratito, calma pueblo. Esto es lo que hemos estado platicando. La otra sería perniquebrada, esa se dice chavar. La descarriada, esa no es la que se quedó sin carro y por eso es descarriada, sería descarrada, ¿sí? Esta es nadach. La perdida, que se dice abad, y la normal, que está en el versículo 3 del capítulo 34 del libro de Jeremías. Sí, de Jeremías, ¿verdad? Ezequiel, perdón. Entonces aquí vienen las 6 funciones sobre las 5 ovejas. ¿Qué hay que hacerle a la normal? Apacentarla. ¿Qué hay que hacerle a la chalá débil? Fortalecerla. ¿Qué hay que hacerle a la enferma? Chalá enferma. Curarla. Rafá. ¿Qué hay que hacerle a la herida? Chavash. ¿Qué hay que hacerle a la descarriada? Hacerla volver. Shuv. ¿Qué hay que hacerle a la perdida? Buscarla. Bakash. Esas serían las 6 funciones. Una vez más. Ahí está. Esas serían las 6 funciones. Ahora, por eso le digo que el trabajo no es sencillo. Y la obra es muy grande. Y por eso es lo mismo que dijo David cuando le trasladó la estafeta a su hijo Salomón. Dijo, la obra es muy grande, el templo es fastuoso y mi hijo es débil, dice una versión, es niño, es sin experiencia. O sea, tenemos 2 problemas, la obra es muy grande y el otro es débil. Tenemos que asumir eso, hermano. Ok, entonces esto depende de Dios, ya dijimos, ¿verdad? Ok, entonces
yo quisiera basarme, este es un mini resumen que hicimos y le añadimos algunas otras cositas siempre para martillar. Como todavía no he terminado con Chazac, pero me quiero trasladar a Rafá, pero no he dejado la Chalá. Éjole, si ahorita entra alguno que no ha oído nada de esto y dice, pero ¿qué está hablando aquí, va? Porque le estoy diciendo, dejé pendiente Chazac a la Chalá, pero hay otra Chalá que la tengo que Rafá. Pero por favor, no es porque nos hagamos de, él sabe hablar griego, él sabe hablar hebreo, no, a duras penas sé hablar español. Pero al llegar al idioma original, nuestra perspectiva se abre un poco más. Ese es el idioma que Dios escogió. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo que el español ni soñaba en existir cuando se escribió Ezequiel? El español empezó en el año 1500 después de Cristo, cuando se unió la península ibérica. Ahí empezó el español. Tiene 500 años de uso el español, hermano. Entonces tenemos que remontarnos al que tiene 3000 años de uso, que es el hebreo. Ok, entonces mire pues, ok, si está aquí conmigo, ayúdanos, Padre. Entonces quisiera hablarle de curar. Entonces lo primero que tenemos que analizar es ¿curar qué? Y para esto yo me quiero ir, vamos a ver, aquí tengo unas letritas que sí las tengo que ver, si usted me permite. La palabra Rafá, como usted la puede ver ahí, es 7495. Entonces, quiero quedarme reyes enfermos. La verdad que son reyes y príncipes enfermos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer a la débil. Chazac a la Chalá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sanar a la enferma. Rafá a la Chalá. Ok, ese sería el primer paso. Segundo paso, ¿quiénes son los reyes y los príncipes? Los reyes, la Biblia dice, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y también hay una referencia en Deuteronomio, que los reyes son el pueblo de Dios, que por medio de su sangre nos hizo reyes. Entonces, cuando yo estoy hablando de reyes enfermos, no le estoy quitando su realeza, pero le quiero ayudar a ver si usted no tiene alguna de estas enfermedades. ¿Para qué? Para ejercer mi tarea ministerial apostólica, que generalmente es ministrar ministros, pastorear, más que ministrar, pastorear pastores. Y es cardíaco, hermano. Por eso al apóstol en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le pone como ejemplo, como un boyero. ¿Cuántos saben qué es un boyero? ¿Cuántos no saben qué es un boyero? Todos los que saben qué es un boyero, grítenle a los hermanos qué es un boyero. 1, 2 y 3. Boyero es el que cuida bueyes. ¿Qué somos los ministros? Bueyes. Digamos, ¿va? ¿Quién es el que los dirige? Un boyero. Lleva una aguijada enorme que parece lanza, con la que a veces hiere al buey para decirle: te estás desviando el camino. ¡Pau! Y entonces el buey, bien inteligente, sigue su camino. Ok, pero hoy no le quiero decir buey, hoy le quiero decir rey.
Como que si usted hubiera ido al mercado, ¿ah? ¿Qué va a llevar mi rey? Pero solo para ver si no tenemos alguna de estas enfermedades y sanarla. Y si no la tenemos, enhorabuena. Pero entonces hay que considerar que que las ovejas a las cuales ministramos también son reyes y sacerdotes. No son dos partes del cuerpo, los laicos allá y el sacerdocio acá. No, el sacerdocio todo. Amén. Vale. Entonces miremos pues. Primera enfermedad de reyes o de príncipes, porque este era hijo de un rey, Amnón. Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. Porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. ¿Cuál es la tarea nuestra? Fortalecer a la chalá y curar a la enferma. ¿Quién estaba enfermo acá? Un príncipe, un rey. ¿Cuántos reyes estaremos ministrando que tienen esta enfermedad? Hay que curarla. Ahora, y aquí es donde yo quisiera que platicáramos, hermano, y que pues pusiéramos nos pusiéramos delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería la enfermedad? Aquí me está diciendo un deseo incontrolable. Obsesión. ¿Alguna otra? Lujuria, pasión. Fíjense que me quedo bastante con la palabra obsesión y deseo incontrolable, porque deseo incontrolable para decirlo, digamos en griego se dice epitumia. Y epitumia se puede traducir concupiscencia. Y concupiscencia quiere decir un deseo incontrolable. Y un deseo incontrolable es una obsesión. Sigamos aterrizando, porque el avión va bajando, ¿ah? ¿Y qué es una obsesión? ¿Cómo usted me ayuda, por favor, para determinar y conceptualizar que alguien está obsesionado? Perdón, ¿saben por qué le estoy preguntando? No solamente para interactuar, sino que es que lo que pasa es que usted es pastor. Por eso le estoy preguntando. Perdón que lo haya interrumpido. ¿Qué es obsesionar o ser obsesivo entonces? Mira, esa está bonita, pero ¿por qué no lo pones un micrófono? Amén, amén. El diccionario de la Real Academia Española dice perturbación anímica producida por una idea fija, recurrente, que condiciona una determinada actitud. Más claro no canta un gallo. Pero ahora tendríamos que ver aquí, ya que nos metimos en ese problema, porque es nuestro trabajo, ¿ah? Es como que un ingeniero no supiera de ecuaciones, hermano. Ingeniero, ya sabes de cuáles, ¿va? O arquitectos, para que no se me van a molestar los otros. Porque ingenieros hacen una cosa, bueno.
Hay obsesiones, opresiones. ¿Qué más? Posesiones, compulsiones. Y una lleva a otra. Pero si ya estamos en un grado de obsesión, yo creo que hay un peligro de posesión. Uy, pero posesión no como... Tenía un mi cuate, perdón, era un hombre mayor que yo, así que estoy diciendo mal. Tenía un amigo, se portó como amigo, que escribió un libro que decía lo siguiente: el demonio no puede poseer a un cristiano, pero un cristiano sí puede poseer demonios. Tenía razón, porque el demonio no puede poseer, porque ya eso es el caso cerrado, ¿verdad? Porque el Señor se posicionó en nuestro espíritu, así que el demonio ya no puede hacer eso. Pero el cristiano sí puede estar involucrado y tener algunas posesiones. Entonces la obsesión podría estar antes de. Entonces este estaba atormentado por un deseo excesivo, una lujuria. Él no estaba enamorado. ¿O sí estaba enamorado? Quizá él sí estaba enamorado, pero de una idea. Pero no estaba enamorado de la persona. Por lo tanto, esta era una enfermedad que lo ubicaba en un deseo sexual ilícito con características casi llegando a la posesión. Entonces yo tengo que hacer un llamado a mí, a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, y a todas las ovejas, a los diáconos y los ancianos. El que nos pongan un título a nosotros no nos hace invulnerables. El mismo apóstol Pablo lo dijo, hermano. ¿Se recuerda de ese versículo? Cuando Pablo dice, porque hay en diferentes versiones, ¿verdad? Yo quisiera que buscáramos, creo que está en Corintios, cuando dice: algunos los hacen caer y yo no me indigno. ¿Sí ya lo ubicó? Bueno, lo voy a buscar porque lo voy a buscar. ¿Qué hago para buscarlo? ¿Cómo? Mira, segunda. Sí, ese es. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? Mire cómo pone aquí. Porque todos amamos a Pablo, ¿a usted? El perito arquitecto de la iglesia. Pero miremos otras versiones. Voy a utilizar mejor mis lentes de lectura. Estos otros son para verte mejor. Estos son para la Biblia. Vamos a ver. ¿Cómo dice la Torre Samat? No, digamos, ese lo tengo aquí. ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Pero, hermano, ¿qué es quemarse? Cuando Pablo habló de quemarse, ¿qué dijo? ¿Se recuerda el pasaje más famoso? ¿Qué dijo? Cásense para no quemarse. Mejor casarse y no quemarse. Entonces, cuando dice quemarse, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿el qué está diciendo qué? Él está diciendo, ¿quién se escabece? ¿Y acaso ustedes qué creen?
que yo no me quemo. Sí, pero ahí da a entender que él se enardeció porque el otro pecó. Aquí no, aquí está dando a entender que, miren, hermanos. ¿Cuántos tienen dones de Dios? ¿Cuántos profetizan? Quiero ver las manos de los que glorioso. ¿Cuántos tienen discernimiento de espíritu? ¿Cuántos tienen palabra de ciencia? Menos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen palabra de sabiduría? ¿Cuántos tienen? Porque son 18 dones. ¿Cuántos tienen don de dar? ¿Y cuántos tienen don de continencia? Porque la Biblia, el don de continencia lo pone como carisma. Hermano, yo no, porque fíjese que yo soy casado. Va, está bueno pues. Pero entonces, ¿no le parece a usted que en algunos casos sería mejor pedir don de continencia para no quemarse? Pero tiene que ser un don. Si no, la cosa está cardíaca. O sea, estamos, hermanos, somos vulnerables. Fueron vulnerables los ángeles. Les pasaron un chío a los ángeles. ¡Mucha! Hay mujeres en la tierra. ¡Aleluya! Dijeron todos, hermanos. Génesis capítulo 6, y se dejaron venir y tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. David, Salomón, Sansón. Son enfermedades de reyes. Usted sabe, así que no se me haga. No nos hagamos. No golpeamos. Ayúdame, papito lindo. Ayúdame. Quita esta chaquirria que no me deja crecer. Quítame, Señor, para que pueda entregarme a ti completamente. Ok, entonces, esa es una enfermedad. Voy a volver otra vez aquí a la carga, en donde deberíamos nosotros, número uno, reconocer, pedir ayuda y quitar lo que se tenga que quitar. ¿Qué pasó? Ya se me enojaron algunos porque les dije que ¿seguimos con otro versículo o le seguimos dando a esto? Mejor sigamos con otro versículo, ¿a usted? Que Dios nos ayude. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. ¿Quién era Jeroboam? ¿Era rey o no era rey? Entonces Abías era príncipe. Y se enfermó Abías, el muchachito. O sea que esta es una enfermedad de reyes. Miren, en medicina, antes se le decía a la hiperuricemia, a la gota, enfermedad de reyes. Entre paréntesis, antes de hablar de esto, le decía, ¿sabe por qué le decían a la gota enfermedad de reyes? ¿Cuántos saben? ¿O no sabía que le decían a la gota enfermedad de reyes? ¿Ah? Hermano, la gota viene como consecuencia de comer en exceso cosas ricas en purinas, que al metabolizarse se vuelven cristales de urato y se depositan en las articulaciones y causan un dolor
espantosamente horrible que ni la sábana puede tolerar uno. Es decir, si se le manifestó en el dedo gordo del pie y se pone una sábana suavecita así encima, es horrible. Le da fiebre, es horrible. No sé, ¿alguna vez a alguno de ustedes le da gota? ¿Sí? Ah, bueno, tú sabes lo que hablo. ¿Y qué le prohíben comer a uno? No, todos no, todos no. Lo primero, usted no puede seguir comiendo langosta. Pero ¿y quién va a comer langosta, hermano, en estos tiempos? Pues los reyes, a los que tienen plata. Ya no puede seguir comiendo a los basureros del mar. Camarones. ¿Cuál es la comida más cara? Los mariscos. Y a los que les gustan mariscos y hacerse la ilusión que están comiendo mariscos, van a alguna marisquería y les dan un montón de tomate, cebolla, ketchup mezclado y les echan 3 camarones. Pero si van a un lugar en donde de veras el animalero es así también, pero a la hora que le llevan la cuenta, antes de llevarle la cuenta, le llevan como 100 dulces. Cuando en un restaurante a usted le lleven dulces, hermano, sin ver la cuenta, usted sabe que va $500. Bueno, sigamos pues. Entonces hay enfermedades de reyes por lo que comes. Así le decían. Ahora tenemos esta enfermedad, Padre Santo, Dios dice, otra vez ya se me fue el tiempo, 12 minutos me quedan, espérame un rato. ¿Cuál es la enfermedad acá? No se sabe. Si usted lee el capítulo 14, no se sabe. Y él manda a preguntar si lo van a sanar. Por aquel tiempo, si quieren lo leemos, pero yo rapidito quiero llegar a una conclusión por causa del tiempo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 14. Padre Santo, ayúdame. Primer libro de Reyes, ¿dónde estás? Que no te veo. Capítulo 14, versículo 1. Abías se enfermó. Lo tenemos que Rafá. Jeroboam le dijo a su mujer, levántate y disfrázate, porque es Halloween. No. Para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. Y aquí, ahí está el profeta Ahías. El profeta Ahías fue el que me profetizó que yo iba a ser rey. Toma en tus manos 10 panes, tortas, jarro de miel. Ve a él y él te dirá lo que ha de suceder al niño. Bueno, ya lo hizo y todo lo que usted quiera. Y él le dijo, el patojo se muere. Para resumir. Ahora el asunto es el siguiente. ¿Por qué? ¿Qué causó la enfermedad? Hermano, ya olvídese de Amnón. Eso lo tenemos que ministrar ahí solitos, ¿verdad? O tal vez ir a confesar. Pero ahora quedémonos aquí. ¿Por qué vino esa enfermedad, mis estimados predicadores? Sí, había idolatría. Pero, si me permite, el gran pecado de Jeroboam, sí, efectivamente fue la idolatría, indiscutiblemente, pero no fue el único. El gran pecado de Jeroboam fue la división. A partir del rey Jeroboam, Israel se dividió en dos: reino del norte, reino del sur. Uno tenía su capital en Jerusalén y el otro tenía su capital en Samaria.
Y esta es la hora que no se han juntado. O sea que la división fue tan impresionante que ha perdurado por aproximadamente unos 3.500 años. Enfermedad de reyes, dividir iglesias. Eso es en cuanto a mí me corresponde platicarle a los pastores. Pero los pastores tienen que decirle a las ovejas, que son reyes también. Enfermedad de reyes, dividir la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que enseñarle a la gente que si ellos dividen la iglesia, ¿quién lo va a pagar? Es su simiente. A ver, estoy fumado. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que hay que ponerle especial ojo a los que dividen? ¿Por qué cree usted que en el último libro, el penúltimo libro de la Biblia, en el libro de Judas, dice, estos son los sensuales que no tienen espíritu, que dividen? Es más, lo vamos a leer. Gracias, hermano. Judas 1:19. Bueno, desde quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Así que están entre nosotros. No puede venir un extraño a tratarnos de dividir aquí a nosotros. Dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos. Aquí dice, esta versión dice que no tienen el espíritu. Pero realmente si miramos otras versiones, por ejemplo esta, vamos a ver, casi todos pusieron así, ¿va? Mire cómo dice la nácar colunga. Mira cómo dice la nácar colunga. Animales sin espíritu. Y no tiene espíritu con E mayúscula. Entonces, Jeroboam, usted tiene razón, todos los que dijeron que hizo el doble del pecado que hizo a Aarón al hacer 2 becerros de oro, habla de la idolatría. Pero el punto es que dividió. Tiene muchos pecados. Enfermedad de reyes, idolatrar, fomentar la idolatría. No fomentemos idolatría. Hermano, dile al que tienes a la par, por favor, ayúdame a predicar. Dile, hermano, no fomentes idolatría nunca. No lo hagamos. Respetemos, amemos, apreciemos, pero idolatría, no. Porque eso es profundamente castigado. No se nos ocurra dividir. Yo jamás he dividido, sí, pero a veces se apoyan divisiones, que viene a ser lo mismo. Hermano, fíjese que vengo de la iglesia a 3 cuadras. El pastor, fíjese que hizo no sé qué cosas. Y yo traigo aquí mi grupo de 15 personas. ¿Me recibe?
Yo pienso que hay que decir, hermano, mire, según el contexto bíblico, yo no lo puedo echar, pero yo no voy a fomentar división. Yo no puedo saber por qué lo echaron de allá, porque la Biblia dice, juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo y sin saber por qué hizo lo que hizo. Otra cosa que la Biblia dice es que si yo encuentro una oveja o un buey perdido, lo tengo que tomar, restaurar y cuando aparezca el dueño, entregárselo. Pero ¿qué pasa con muchos hermanos? Lo que dicen es, una cosa me he encontrado, 7 veces lo diré, y como yo soy el dueño, me lo quedaré. ¿Ah? Entonces, no fomentamos idolatría, porque es enfermedad. Y no fomentemos división. Yo tengo que decir esto una vez más con mucha pena, porque yo no creo tener las condiciones como para que alguien me admire a mí a tal punto de llegar a idolatrarme. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Si el Señor hizo algo en tu vida usándome a mí, ya te dije que Jonás también lo usaron. Agradezco el cariño, el amor y el respeto, pero renuncio a toda idolatría. Y lo he dicho varias veces, hermano. No una vez lo he dicho, lo he dicho varias veces. Incluso he puesto el ejemplo de aquí, de ¿dónde está Julio? De Julio, que de una vez me terminó de matar. Cuando nos contó que se encontró con Neymar en migración, y se armó un alboroto en migración, y los de migración quitaron al ídolo, y se terminó el alboroto. Entonces digo yo, si aparece un ídolo en la iglesia, lo quitan y la iglesia vuelve a la normalidad. Entonces que quiten a otro, pero no a mí. No quiero ser ídolo. Gracias. Amén. Amén. No quiero. Además que yo conozco mis debilidades y flaquezas. Pero lo que digo para mí, lo digo para ti también. No puedes permitir que si eres un profeta, la gente te rinda culto. No puedes permitir que si eres un evangelista en funciones, haciendo grandes cosas, la gente no solo te admire, sino que te rinda culto. No puedes permitir que en tu iglesia, donde te tocó pastorear, la gente te ama, te quiere y toda la cosa. Ah, pero eres el intocable. A mí me ha tocado corregir algunas cosas leves, muy leves, desde el púlpito, respecto a algunas cosas que suceden en el púlpito. Si alguien dijo una herejía, yo tengo que subir después y decir, no, muchacha, eso no es así, por favor no lo tomen en cuenta. Si alguien... Y lo he tenido que hacer como lo dijeron en público, y a veces se me voltean ovejas de ese pastor. Con mi pastor no se va a meter. ¿Cómo que no? Si me pusieron a pastorear, me tengo que meter con él. Y él te tiene que enseñar que cuando comete un error, está sujeto no, pues a que lo corrijan. Y si lo cometió en público, entonces, si yo no lo digo, hermano, entonces... no dice la Biblia, no dice eso, ¿sí? El que cae otorga. O sí dirá, en un contexto. Algún día lo vamos a encontrar. Bueno, híjole, 8 segundos. Que siga, pero lo que pasa, mira esta pues. Con esta me despido. Le voy a leer en Reyes y en Crónicas.
todos los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó. Mira qué tremendo era ese rey. Ese no edificó un templo, edificó ciudades. Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Enfermedad de los reyes: enfermarse de los pies. ¿Qué significará eso? Qué tremendo son ustedes, ¿ah? Sí, porque no, hombre, de gota, dijo. Wow, podría ser, fíjate. Se enfermó de gota. Tremendo, ¿ah? Yo tenía un mi cuate que le decían Toyota, no por económico, sino que porque siempre caminaba con una gota. Un dolor en la... Wow. Bueno, pero volvamos al punto. Fíjense lo que me dijeron por acá. Micrófono, por favor. ¿Quién fue el que habló? Déjalo ahí. Se enfermó los pies. Ya no evangelizó. Enfermedad de pastores. Ya no evangelizan. Más fácil convencer a los que ya están convencidos. Venite, te voy a dar tu privilegio. Allá te disciplinaron y no te dejan tocar trompeta. Aquí hasta saxofón. Enfermedad de los pies, dejó de evangelizar. Pero también hay otra acepción, ¿o no? ¿Cuál sería? Perdón, pues no caminar en el camino correcto. Se enfermó los pies, no puede caminar bien. No caminó en el evangelio. Ahora, ¿perdón? Sí. Ahora miren pues, todo lo que ustedes dicen, de todo lo que dicen, sacamos no un tema, un seminario. La riqueza de lo que ustedes están trasladando nos pondría temas para un seminario. Pero ahora yo le quiero leer el contexto. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó en los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Ahora el problema que tenemos acá, y lo vamos a leer, segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas 16, ¿qué? Es que vamos a ver. Híjole, como que tengo puestas todas las... Es que busco una versión que dice, sino que acudió a los brujos. Pero no la encuentro. Todas dicen médicos. Pero yo sí busqué, encontré esa versión que le estoy diciendo. ¿Dónde? La King James. Espérenme un ratito, buscó a los sanadores. Bueno, esa está más o menos, pero hay una versión que dice brujos. Esta es, mire. No, esta no. No puede ser que no la tenga. Los magos. ¿Cuál sería tú? BDN.
sigamos. Espérenme un rato, ahora de todos modos, ya me columpié. Curanderos también está bien, va. Pero es que la que yo leí dice brujos, hombre. Haceme el favor de traerme mi computadora que está ahí. En esa lo encuentro así y los dejo de hacer que pierdan el tiempo. Porque ahorita viene el almuerzo, ¿va? ¿O no, Salomoncito? No, entonces sí, ahorita termino. Gracias a vos. Perdonen, hermanos, ahorita los voy a dejar en paz. Yo como me siento en casa, por eso vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es? Segundo libro de Crónicas. ¿Cuál? No, tampoco aquí me aparece. Está malo eso. Sí, fíjate que en la palabra, gracias por sacarme del atolladero. 16:12 dijimos, ¿ah? Sí, miremos la palabra hebrea. Vamos a ver. Médicos inútiles, no, sanar, sanarse, agua, conjugan, piel, sanear, reparar, curación, curar. No, hombre, pero aquí es. No. Pero yo le prometo que lo encontré. Qué lástima que no, que a veces leo y digo, wow, qué tremendo, pero no. Estaré buscando bien The Physician. Sí, pues, si es la 7495, que es Rafa. Bueno, la cosa es que dejó de poner su confianza en Dios. Curanderos, sí, en los médicos. Pero yo había encontrado una que dice brujos, pero ese un día la voy a encontrar y para mi beneficio se las voy a poner. Entonces, enfermedad de los reyes. Mire todo el tiempo que desperdicé buscando esa palabra, porque al final de cuentas no tenía mucho que ver, solo que para mí era extraordinario ver que había buscado brujos. El punto es no confiar en Dios. ¿Estás enfermo? ¿Vas a ir al médico? Ve, pero confiando en Dios. Pero si pones toda tu confianza en el médico y nada de confianza en Dios, esa es una enfermedad de reyes. Miremos otro. No, este es otro tremendo. Ocosías. Este es Usías. No, es demasiado y el tiempo ya nos avanzó. Y faltan otro montón, mire. Ahí faltan un montón de cosas que debemos de trabajar. En la noche. ¿Magos qué? ¿O espiritistas? ¿Dónde encontraste ese? Biblia de estudio. Ok, bueno, ahí tenemos una referencia, gracias Marito. Hermanos, yo quisiera finalizar entonces para hacer pues una reflexión. Nuestra función, Chazak. Nuestra función, Rafa. Ahorita solo presenté enfermedades que pueden ser descriptivas de algunas actitudes del alma humana. Pero definitivamente una de las cosas a las cuales Dios nos llama a nosotros es a curar literalmente. ¿Le recuerda que le hablé de los dones?
quienes tenían dones de tal cosa, que tenían dones de tal otra. Hermanos, tenemos que curar a las ovejas. Tenemos que darle tiempo para que se sanen. A ver, ¿qué estoy tratando de decir? Ya oramos y nos vamos. En tu iglesia, ¿le das tiempo a los dones de profecía? ¿A qué hora? Hermano, viene la adoración, viene la alabanza, adoración, y ahí le damos tiempo a los dones que son muy importantes, porque dice la Biblia sobre todo que profeticéis. Ahora una pregunta: ¿le damos tiempo a los dones de sanidades? Quizá en algunas congregaciones y esporádicamente sí. Pero ¿no cree usted que a las congregaciones llega una cantidad de gente enferma, hermano? Aquí mismo hay gente enferma del cuerpo, ya no estas enfermedades que acabo de mencionar, que son prototipo de alguna deficiencia en el alma. Enferma de que tiene problemas en su piel, que tiene problemas en sus huesos, en sus pulmones, en su corazón. Y entonces la cosa es que una de nuestras funciones es orar para que se sanen. Para eso tenemos que aprender cómo se hace, porque hay diferentes cosas que se pueden utilizar para la sanidad. Una es ungir con aceite, otra es en paños ungidos por los cuales uno ora y envía a la gente, otra es hacer oraciones multitudinarias, otra es la Santa Cena, otra es el bautismo en agua, otra es la imposición de manos, otra es solamente la oración sin imponer las manos. Hermano, cualquier cantidad de métodos divinos para sanar al enfermo. Perdonando los pecados también es una de las formas de administración individual. Entonces, hermanos, por favor, cumplamos con Chazac a la chalá y Rafá a la chalá. He dicho. Oremos. Señor, por nosotros mismos somos insuficientes, impotentes para hacer esta tarea tan demasiado importante. Pero como entendemos que estas son tus ovejas, que tú te compraste con tu propia sangre, que tú las has amado, guiado, guardado, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes a hacer la función de Chazac y la función de Rafá. En el nombre de Jesús, permite que en nuestras congregaciones se conozca la manifestación extraordinaria de Jehová Jireh, que provee, pero también de Jehová Rafá, que sana, y que seamos nosotros, Señor, los instrumentos para que eso se dé dentro de la iglesia, que se curen las heridas, que se derrame bálsamo. Oh Señor, haz tú la obra, papito lindo, que se cure la infidelidad y la apostasía. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Un aplauso al Rey. Mire, pido perdón porque a veces para exponer algo quizá me voy por las ramas y dejamos de mencionar algunas otras cosas. Ahorita que estaba orando se me venían lo que le dije anoche cuando el Señor dice: yo sanaré, yo Rafa, su infidelidad. O sea que hay que sanar la infidelidad dentro del pueblo de Dios. Dice: yo los sanaré de sus apostasías. O sea que hay que sanarlos de la apostasía, que no necesariamente es una enfermedad física, sino que espiritual. Y es parte de nuestras funciones. Y que ahorita ya le metí el cuchillo al pastel, metí el dedo en el turrón.
Pero falta la perniquebrada, la herida, la descarriada, la aval, la perdida. Qué trabajito. No es cualquier trabajo. No es cualquier trabajo. Solo una cosita, ya me voy, espéreme. Honra tu ministerio. Digo esto porque mucha gente se avergüenza del ministerio. ¿A qué se dedica? Pues soy repartidor de pollo. ¿Por qué no dice que es pastor? Claro, habrá oportunidades en donde no puede decir eso, ¿ah? Cuando entras a migración. Pero el ministerio que Dios te ha entregado es uno de los privilegios más gloriosos que el humano puede tener. Y otra cosita, y ahorita sí prometo que no termino. Otra cosita. Los egipcios odian a los pastores. Así que no te vayas a asombrar si no eres bien recibido en algunos lados, porque los egipcios odian a los pastores. Pero si todo el mundo te recibe, preocúpate. ¿Eso dice la Biblia o no? Ay de vosotros cuando todo el mundo los reciba. Amén, amén y amén. Hoy sí, me retiro.